Bueno, pues definitivamente sabemos que el poder de Dios es grande en nuestras vidas y realmente nuestra vida no vale nada sin Dios, no vale nada sin el Señor Jesús. Y el que yo pueda decidir estar en las manos de Dios es importante, y de eso se trata este canto. Por ti, Jesús, para la honra y gloria de Dios. Señor, cuánto tiempo en oscuridad, sin sentido yo viví, mas tu gracia me alcanzó y me tocó, y hoy salvo soy por ti. Oh Señor, cuántas veces me alejé de ti, olvidando tu perdón, mas tu amor me levantó, te restauró, y hoy criatura nueva soy. Por ti, Jesús, tiene hoy sentido mi existir. Por ti, Jesús, nunca más seré lo que antes fui. Por ti, Jesús, hoy he vuelto a cantar, pues el gozo me das. Por ti, Jesús. Gracias hoy, porque hay vida y esperanza en ti. Solo así quiero vivir. Tú eres la verdad y el camino, Señor. Me entrego ya a ti. Por ti, Jesús, tiene hoy sentido mi existir. Por ti, Jesús, nunca más seré lo que antes fui. Por ti, Jesús, hoy he vuelto a cantar, pues el gozo me das. Por ti, Jesús, solo por ti. Por ti, Jesús, tiene hoy sentido mi existir. Por ti, Jesús, nunca más seré lo que antes fui. Por ti, Jesús, hoy he vuelto a cantar, pues el gozo me das. Por ti, Jesús, hoy he vuelto a cantar, pues el gozo me das. Por ti, Jesús. Por ti, Jesús. Amén, amén. Buenos hermanos. Buenos hermanos. ¿Cuántos están felices hoy? Bueno, pues voy a dedicar una alabanza que tiempos atrás les canté a del renacer. Ahora, para honrar a nuestro Dios, alabar y honrarlo, les dedico la de la verdad oculta.
la verdad oculta tienes que saber. Hay tantas religiones en el mundo hoy, solo quieren saber de Dios nuestro Rey, mas no quieren su ley cumplir ni obedecer. Son 10 mandamientos los que nos dejó, en 2 tablas Jehová con su dedo escribió. El 4.º mandamiento el pueblo se olvidó, de acordarte es el día santo del Señor. Santificar mi sábado, dice Jehová, que sea por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó y lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta, te restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Tú me preguntarás, yo te responderé. Esa ley Jesucristo la clavó en la cruz. Mateo 5:17, Cristo dice así: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir. Santificar mi sábado, dice Jehová, que sea por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó y lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta, te restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios. Guarda la ley y tienen la fe de Jesús. Santificar mi sábado, dice Jehová, que sea por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó y lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta, que restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Y aquí está la paciencia, los santos de Dios. Guarda la ley y tienen la fe de Jesús. Guarda la ley y tienen la fe de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, buenas noches. Me da mucho gusto saludarles. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de nuestro Dios? ¿Verdad? Yo creo que es un momento pues bonito, es un momento hermoso
porque podemos escuchar las alabanzas a nuestro Dios, poder escuchar los cantos a nuestro Dios y poder cada día, sobre todo cada noche, tener un encuentro con Jesús. El día de hoy el mensaje tiene que ver con la restauración que Dios quiere hacer del ser humano y la provisión que Él ha hecho, que es eterna, una provisión que viene de la eternidad y que nadie puede anular. Es una provisión que Dios ha hecho y que nosotros podemos entrar en esa provisión y disfrutarla. Voy a entonces a iniciar con una oración para pedir a Dios que Él pueda dirigir el estudio en esta noche. Nuestro querido Señor, santificado sea tu nombre. En esta noche estamos agradecidos por la oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra con libertad para guiar nuestros pensamientos a ti. Te rogamos que tú nos bendigas y que podamos extraer de tu palabra el mensaje para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La vida del ser humano es una vida muy ajetreada, es una vida que lleva muchas cargas. La enfermedad, la falta de recursos pueden agotar al ser humano. Y Dios lo sabía. Dios hizo una provisión no porque el ser humano fuera a pecar o Dios supiera en su presciencia, en su omnisapiencia, que el ser humano fuera a pecar. No, no es así. Dios creó el día y la noche. Y cada uno de los días en la creación, Dios hizo su magnífica creación, algo maravilloso. Y al final de la semana, después de haber creado incluso al ser humano, la Biblia declara que Dios, en el séptimo día, de esos 7 días literales, el séptimo día, a ese séptimo día, Dios lo bendijo y lo santificó. Y dice la Biblia, porque en él reposó Dios de toda la obra que había hecho. La palabra reposó es una palabra muy interesante porque podemos decir, bueno, reposó, ¿qué significa reposar? ¿Verdad? Cuando alguien anda muy inquieto y no se ha cuidado, una de las cosas que el médico le manda es, tiene que guardar absoluto ¿qué? Reposo, tranquilidad. Pero la palabra del hebreo que la Biblia menciona en Génesis, cuando nos dice o cuando se traduce como que Dios reposó, es una palabra que es una palabra como si el Señor hubiese suspirado, porque dice la Biblia que Dios vio que todo lo que había hecho era que bueno en gran manera, como cuando el Señor el séptimo día miró toda su creación, la hermosura de la creación, y Dios pudo suspirar y de manera feliz exhaló y dijo, todo esto es bueno en gran manera. La creación de Dios, maravillosa, buena en gran manera. Y creó entonces en el día sábado y lo dio a la humanidad como un día de bendición, como un día de reposo, como un día de adoración a Dios, como un día en el que nosotros debemos recordar cada semana de la mano de quién venimos. El Salmo 100 lo recuerda muy bien. Dice el Salmo 100, reconoce el salmista, tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo tuyo somos
y ovejas de tu prado. El sábado es el día en que nosotros podemos reconocer a Dios. Pero ¿saben ustedes que también Satanás, el enemigo, ha utilizado el sábado? Y es más, no nada más lo ha utilizado para que la gente haga cosas malas o para que la gente ande en disipaciones, sino que ahora también la santidad del sábado ha supuestamente, porque no es nada de santidad, pero la ha pasado a otro día, aunque él no puede hacer eso. Por eso digo que, entre comillas, él ha traspasado esa santidad, pero él no puede hacerlo. Lo hace de manera espuria, por eso es falsificado a otro día, al día domingo. Pero también hay otras religiones que adoran a Dios, pero eso no es el Dios de la Biblia, lo adoran el día viernes. Hoy quiero mirar cómo el sábado puede traer bendición a tu vida, de qué manera el sábado puede traer bendiciones a nuestra vida. Y para eso vamos a analizar dos perspectivas muy interesantes de la Biblia. Cómo es que el sábado es eterno, porque siempre ha existido la ley de Dios. La Biblia dice que la ley de Dios es santa, justa, buena, eterna. Por lo tanto, si el sábado es parte de la ley de Dios, entonces el sábado también es justo, bueno, santo y eterno. Pero hay muchas denominaciones cristianas que han caído en la falsificación y piensan que el sábado ha sido clavado en la cruz, que el sábado ya no es más el día que debemos de guardar. Pero hoy vamos a mirar cómo ha ocurrido eso. Quiero invitarles al Éxodo. Vamos a abrir la Biblia en el libro del Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia y significa liberación o salida. Éxodo, en el capítulo número 1, y voy a leer un versículo, pero antes de leer este versículo voy a poner un contexto de manera breve. Éxodo es la continuación de Génesis. Continúa la historia del Génesis. El patriarca Jacob y sus 12 hijos, ustedes saben la historia de José, que fue vendido como un esclavo. Y José, aún estando en Egipto, Dios lo utilizó como un instrumento para dar bendición, no nada más a Egipto, sino a todas las naciones que eran vecinas de ese país que en ese tiempo era la potencia. Y ustedes recuerdan específicamente uno de los sueños son dos sueños similares, pero el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y Dios le reveló a José qué significaba eso. Durante 7 años vas a tener mucha abundancia, así que prepárate, ahorra. Y Dios le reveló el asunto de quintar la tierra. Es un asunto de administración excelso. O sea, y no lo tenían los egipcios. Miren, los egipcios heredaron de otra civilización, una civilización zoroastrana. Recibieron mucha influencia, y después Egipto influyó en otras civilizaciones. Por ejemplo, Babilonia, en la llanura de Sinar, el número predilecto de ellos era el número 6. Ahí comenzaron a dividir un poco, de hecho la historia menciona que es un poco antes, pero Babilonia comenzó a dividir el tiempo en una hora, en 60 minutos, 1 minuto, en 60 segundos. ¿Alguien se ha preguntado por qué 60?
¿Por qué tienen que ser 60? ¿Por qué no mejor dividirlas en 10 o en 100, que es el número del 100%? ¿Por qué no dividimos el tiempo en 100? ¿No? ¿Por qué? Bueno, ese sistema de medición es conocido como el sistema sexagesimal. Bueno, Egipto tenía su propio número. Uno de los números favoritos de Egipto es el número 5. El de Babilonia es el número 6, el de Egipto es el número 5. Y es curioso, porque para los hebreos el número 5 no es tan representativo. Para los hebreos, uno de los números más representativos pues es el 7, que representa ¿qué? La plenitud, la santidad de nuestro Dios. El número 4, por ejemplo, también, incluso el número 8, pero no el número 6 o el número 5. Sin embargo, Moisés, que escribió su tratado histórico y teológico, lo escribió ¿en cuántos tomos? En 5. Un número egipcio. Pero es muy curioso que de esos 5, lo que él toma es el número 5 de Egipto, pero él hace en su estructura literaria, él hace algo que se le conoce como quiasmo. El quiasmo es una palabra que viene de una letra griega, que es la letra J, que es como una X, donde el Génesis tiene una correspondencia con el Deuteronomio y el Éxodo con Levíticos, Éxodo con Deuteronomios, Génesis, Deuteronomio, Éxodo con Números, y en el centro está Levítico. Y en el centro de Levítico está Levítico 16. Y Levítico 16 nos habla acerca del día de ¿qué? De la expiación, o nosotros lo conocemos también como el día del perdón, la misericordia de Dios. Es decir, en el centro de los 5 libros de la Torá, de los libros de Moisés, el Génesis, el Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en el centro está la misericordia de Dios, el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es maravilloso lo que hace Moisés. Y en el Éxodo, que es una continuación de la historia del Génesis, ocurrió que el patriarca José y sus hijos, después de esa hambruna, Dios puso a José en Egipto para que les ayudara previendo todo lo que iba a ocurrir. Y se fueron a una ciudad o a un lugar muy cercano a Egipto, que es la tierra de Gosén. Y ahí en Gosén se establecieron los israelitas para poder gozar de las bendiciones que iban a tener por estar cerca de Egipto, pero Dios estaba bendiciendo a la tierra desde Egipto, pero a través de su instrumento que fue José. Ahí en la tierra de Gosén ocurrió algo, un asunto político. Resulta que José era muy amigo del gobernante supremo, del faraón. Pero ¿qué ocurre cuando llega un nuevo rey? Cuando llega un nuevo gobernante. En este caso, cuando llegó el nuevo faraón. Y es aquí donde la historia se torna interesante. En el versículo 8 dice, Éxodo 1 y versículo 8: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía ¿a quién? Bueno, esta palabra es muy interesante. ¿Ustedes creen que ese nuevo rey y ese nuevo faraón no conocía a José? Con honestidad, ¿lo conocía o no lo conocía? O sea, José había sido el responsable de la administración para que durante esos 7 años
de toda la abundancia, de toda la bonanza, él pudiera administrar de tal manera que en otros 7 años de escasez pudiera generar para toda la tierra de Egipto y sus alrededores. Él fue el responsable. Y ahora surge el nuevo faraón. Y entonces dice, no conoció a José. Es obvio que el faraón sabía quién era quién, José. Pero las intrigas políticas, la politiquería, hizo que este nuevo rey, este nuevo faraón, no quisiera a José. ¿Por qué? Porque era un extranjero, porque era un extraño. ¿Cómo un hebreo iba a estar al mando? Y de hecho, fue una confabulación política para que José no llegara a ser el jefe supremo. Lo fueron quitando, y cuando políticamente se levantó este faraón, que no había hecho nada en esos años, todo fue hecho por medio de Dios a través de José. La historia del Éxodo nos dice entonces que este faraón comenzó un periodo en una dinastía, la dinastía egipcia. Hubieron diferentes dinastías egipcias, ¿no? Esta dinastía es una dinastía de las primeras. Hay una, por ejemplo, una muy famosa que es la dinastía número 25, que es la dinastía de los faraones negros, porque también los Eleusidas conquistaron Egipto y después vinieron los etíopes, y ahora los reyes que gobernaban eran clanes o dinastías. La historia de la dinastía número 25 es muy importante, porque en el tiempo de la dinastía 25 estaba viviendo algunos profetas como Miqueas, algunos profetas como Jonás, en el periodo que gobernaba o que la supremacía la tenía Asiria. En Egipto estaba la dinastía 25, que eran los faraones negros. Pues esta dinastía que está aquí con Moisés, que un faraón muy duro, que mandó, ustedes saben la historia, mandó asesinar a todos los niños varoncitos israelitas, porque se estaban multiplicando. Un genocidio de magnitudes insospechadas. Los bebés fueron muertos. El pueblo de Dios comenzaba a tener una fuerza tremenda. El pueblo de Dios parecía campeón, parecía que despuntaban y sobresalían aún en tierra extraña. ¿Les parece esto familiar? A mí me recuerda lo que hizo Dios con Daniel y los jóvenes hebreos en Babilonia. Cuando aún en Babilonia, Daniel y sus amigos, dice la Biblia, fueron 10 veces que mejores en todo sentido, toda ciencia, en toda lengua, fueron mejores. Lo mismo estaba ocurriendo aquí. El pueblo se estaba multiplicando y eran robustos, eran sanos. La bendición de Dios estaba sobre el pueblo, y por supuesto la envidia no se hizo esperar. Todos estos ataques de envidia, de politiquería, simplemente son un reflejo de quién es el verdadero enemigo y el verdadero atacante. La Biblia presenta que ustedes y yo, como hijos de Dios, nuestra lucha no es una lucha contra carne y contra sangre. La lucha que nosotros tenemos es una lucha espiritual, es una lucha que va más allá. Y Pablo, por ejemplo, menciona a algunos de esos seres, como les dice él. De hecho hay una clasificación. En Efesios Pablo menciona unas, por ejemplo, dice: no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra ¿qué? Contra principados y potestades, gobernadores de ¿qué? Del aire, ¿verdad? Gobernadores de las tinieblas. ¿Qué es eso? Simplemente son clasificaciones de los ángeles caídos o de los demonios. En Romanos 8, por ejemplo, cuando Pablo dice: porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ¿qué?
ni potestades, ¿no? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Son esas clasificaciones de los ángeles malos, principados, potestades, autoridades de las tinieblas. No tenemos una lucha contra carne y sangre. Todo lo que hizo Faraón, todo lo que ocurre para lastimarnos a nosotros, toda enfermedad, todo chisme, toda calumnia, todo engaño, toda decepción, proviene del enemigo. Es así que nosotros podemos vernos a nosotros mismos como hermanos aún en medio de las tribulaciones, sabiendo que esa persona que nos ha lastimado, o esa persona que ha hablado mal de nosotros, esa persona que nos ha apuñalado por la espalda, es un ser igual de pecador o de pecadora que nosotros. Pero nuestra lucha no es con él, no es con ella, no es con él. Satanás logró endurecer el corazón del faraón de tal manera de generar esta matanza de niños. Pero yo quiero decirles algo, hermanos. El corazón de Dios no olvida el dolor de sus hijos. El corazón de Dios no olvida el dolor de su pueblo. Muchos años después, aproximadamente unos 80 años después, cuando fue la liberación, y ahorita voy a llegar a eso, antes de la liberación, la 10ª plaga de Egipto fue la mortandad. Y también murieron, ¿quiénes? Los primogénitos, pero ahora ¿de quién? De los egipcios. Y alguno puede decir, es que Dios es malo porque hizo eso. Pero Dios no utilizó instrumentos humanos para eso. Y antes, Dios le dio muchas oportunidades al faraón para que dejara libre a su pueblo. Y si el faraón dejaba libre a su pueblo, no iba a ocurrir ya ninguna plaga. Pero nuevamente, el corazón duro del faraón, endurecido. Arrepiéntete. No quería, a veces se parece como algunos de nosotros que así somos, ¿no? O sea, necesitamos perdonar y decimos no. Como decimos en México, nos montamos en nuestro ¿qué? No, ¿yo por qué? El síntoma del faraón. Endurecemos nuestro corazón. Pero yo quiero decirte algo. Cuando un corazón está endurecido, es porque Satanás también está haciendo una obra. Cuando nosotros no podemos perdonar, cuando nosotros no podemos verdaderamente, genuinamente ayudar, es porque también hay una influencia. Pero las buenas nuevas es que hay una liberación a través de Cristo Jesús. Y hoy vamos a enfocarnos en esa maravillosa liberación. El pueblo estaba clamando por una liberación. Yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ser esclavos. Ya nosotros no conocemos la esclavitud de la manera profunda en la que los israelitas fueron esclavos durante 400 años. Nosotros somos una nación joven, la nación mexicana. Tenemos apenas 200 años desde su fundación, 200. El pueblo hebreo pasó 400 años siendo esclavos de Egipto. ¿Qué hace un esclavo? Vamos a meternos un poquito en el asunto de la esclavitud. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo en la sociedad no tiene, y sobre todo en la sociedad egipcia, porque todavía hay modelos de esclavitud moderna, hay muchos tipos de esclavitud. Incluso quiero decirles que aún en este tiempo y en nuestra sociedad vivimos modelos de esclavitud que están matizados, que nos dicen, no, tú no eres un esclavo. Somos esclavos. Y vamos a llegar a una esclavitud que planteó el Señor Jesucristo, que es muy interesante. Eso lo voy a ver en un momento más. Pero el pueblo aprendió a ser sometido.
El pueblo tuvo que subyugarse. Un esclavo no se pertenece ni siquiera a él mismo. Es más, si el esclavo llegara a procrearse, que eso es algo, una procreación, pero una procreación controlada, así como el faraón mató a muchos de los niños hebreos, ellos decían, pues en la medida en que nosotros tengamos esclavos o nazcan más niños, la nación va a crecer porque ellos van a ser esclavos también. Déjenlos que se reproduzcan. De hecho, muchas de las construcciones egipcias en esta dinastía, como algunas de las pirámides y muchas que quedaron destruidas por las conquistas, algunas quedaron bajo la tierra, pero muchas de esas pirámides que nosotros no nos imaginamos cómo llegaron los bloques tan pesados a hacer esas pirámides, muchas de esas construcciones fueron hechas por los israelitas en esos 400 años por el pueblo hebreo. La esclavitud era tal que el pueblo estaba clamando a Dios y estaban reclamando una promesa, y esa promesa está en Génesis capítulo número 15. Dios había profetizado, le había profetizado a Abraham que el pueblo estaría esclavo durante 400 años, ya se los había dicho, pero después iba a venir una liberación. El pueblo lo sabía, y llegado el cumplimiento del tiempo, conforme se iba acercando el tiempo, el pueblo comenzó a clamar por la liberación. Estamos siendo esclavos. La historia del Éxodo es una historia maravillosa porque es una historia milagrosa. Es una historia milagrosa. Y a mí me gustaría que quede muy claro eso. La historia del Éxodo es una historia milagrosa. ¿Ustedes creen en los milagros o no? ¿Sí? Pues entonces quiero pedirle que le diga a la persona que está a su lado, que le voltee a ver, que le dé una sonrisa y que le diga: Dios quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Tú lo crees? Yo sí lo creo. ¿Puede decírselo, por favor? Sí. Eso. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Yo lo creo. ¿Y tú? Esto es muy importante. Esto es sumamente importante. Porque hay muchos que dejan los milagros en el pasado, pero no, los milagros también son para este tiempo. Y vamos a ver cuál es el mayor milagro que Dios quiere hacer. Bueno, voy a tener que ir rápido porque el tiempo apremia. Dios hizo una liberación milagrosa, pero verdaderamente milagrosa, y vienen las plagas que prácticamente eran milagros y portentos de Dios. Las plagas, la plaga de langosta, la plaga de las ranas, el agua convertida en sangre, la serpiente, que la historia menciona que también Satanás quiso replicar lo que hizo Dios. La tradición llama a estos maguitos, a estos magos, los llama como, ¿alguien sabe cómo se llaman los magos que quisieron replicar? Sí, los que quisieron replicar todo lo que hacía Moisés, Janes y Jambres. Eran adivinos, eran magos de Egipto, eran como los profetas, eran los sacerdotes egipcios que se dedicaban a la alquimia, a toda la adivinación, etcétera. Pero no lo pudieron hacer porque Dios fue en un crescendo, fue demostrando su poder con gran fuerza y con gran maravilla. Entonces, el pueblo que estaba aplastado, sumido en la esclavitud, decía: Señor, nosotros queremos ser liberados. Y entonces vienen los portentos de Dios y Dios hace la liberación, una liberación maravillosa. Hubo un canto de victoria, y después los condujo el Señor con una nube, con una columna de nube en el día, y con una columna de fuego en la noche, durante su viaje por el desierto. Y después en el viaje llegaron hacia el Mar Rojo, un brazo de mar, y a su derecha el monte Pija giró, bautizado. Todo el pueblo fue bautizado. Ahorita espero revisarlo rápidamente. Y entonces, después de que fue liberado el pueblo, Dios
quiere entrar en una relación hermosa con el pueblo, hermosa, maravillosa. ¿Y cuál es esa relación? Es la relación en la cual Dios le da su ley y entonces el pueblo profunda y genuinamente obedece a Dios. Fíjense, Dios hace la liberación, Dios libera al pueblo y después en el Sinaí le entrega su ley para ser guardado. Es decir, primero los salva de Egipto, los rescata, los libera y después le da la ley. Pero hay algunos que creen o que quieren distorsionarlo y dicen, no, para que tú seas liberado, para que tú seas salvado, primero tienes que guardar la ley y después Dios te va a liberar. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que Dios primero los liberó y después quiso entrar en una relación maravillosa para que guardaran su ley. Quiero detenerme rápidamente. Voy a mencionar, antes de ver el mayor milagro que Dios hace en la vida del ser humano. El santuario ilustra de la misma manera que entrar en una relación con Dios se sigue por el mismo camino de la historia del Éxodo. Por ejemplo, cuando uno entra, tuve la oportunidad de entrar a una réplica de tamaño real del tabernáculo del desierto, y uno ve los colores, que los colores también significan mucho, tienen su significado, y entonces uno ve la cortina, que es el pesaj, se llama en el hebreo, las cortinas, y cuando uno entra a ese lugar, lo primero que ve es un mueble, y ese mueble se le llama en la Biblia el altar del sacrificio. Ese mueble era muy especial porque los sacerdotes hebreos traían a un corderito que representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que es Jesús. Y ese corderito moría en lugar de los pecadores que llevaban el corderito. Es decir, si yo había pecado, como seguramente había pecado, porque todos pecamos, llevaba mi corderito. El corderito debería ser sin mancha alguna, ¿verdad? De una edad específica. Y entonces se llevaba el corderito y en ese altar el cordero era degollado. Pero el cordero moría en lugar de ¿quién? En lugar del pecador. Porque el pecador reconocía que por sus pecados él debería de morir, porque es lo que dice la ley. Pero también lo dice el Evangelio, lo dice Romanos, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte, hasta ahí. Y entonces dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo se lograba ese perdón o esa vida eterna? A través del sacrificio de alguien. Es decir, debía haber una muerte sustitutiva. En lugar de que yo muera, tendría que morir alguien más. En este caso, un cordero. ¿Pero a quién apuntaba ese cordero? A Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, después de eso, hay otro mueble. Uno sigue caminando y es un mueble que involucra agua. Ya ese mueble se le llama la fuente o el lavacro. En ese mueble venía donde el sacerdote se lavaba las manos por las manchas de la sangre, y ese mueble simboliza el bautismo también. Pero vean cómo está aquí. La Pascua, que precisamente es el cordero que murió en Egipto. Cuando viene la última plaga, Dios le dice a los israelitas, a los hebreos, el corazón del faraón es tan duro
que yo voy a tener algo, voy a tener que hacer algo, porque es muy duro, se ha endurecido. Ya no hay una influencia del Espíritu Santo al corazón del faraón. Y entonces se va a demostrar un poder que es inigualable y al mismo tiempo es un recordatorio de que Dios no ha olvidado lo que hizo Egipto con su pueblo, la muerte de los primogénitos. Y dice, vendrá el ángel, dice la Biblia, vendrá el ángel destructor, pero ustedes deben de hacer algo. En los dinteles de las puertas de su hogar, van a poner ¿qué cosa? La sangre del cordero, y lo van a poner en los dinteles. Y cuando el ángel pase por ahí, va a reconocer la señal. ¿Cuál es la señal? La sangre del cordero. ¿Y qué va a hacer el ángel? Va a pasar y no va a entrar ahí. No va a haber mortandad, va a haber salvación por la sangre del cordero. Entonces, la muerte del cordero, después de la muerte del cordero, viene entonces, el pueblo es sacado de Egipto y son pasados por el mar Rojo, que es un símbolo también del bautismo. Ahí son bautizados, dice 1 Corintios 10, son bautizados. Y entonces, después del bautismo, después de que ellos fueron bautizados, Dios les da su ley en el monte Sinaí. Fíjense, el sacrificio del cordero, viene el bautismo, y entonces Dios les da su ¿qué? Dios les da su ley en Egipto. Vean la misma progresión en el santuario. El altar del sacrificio, donde muere el cordero, después el lavacro o la fuente que simboliza también el bautismo, y entonces entran al santuario. Y en el santuario hay dos compartimentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero lo más profundo es el lugar santísimo. Por eso se le llama así, el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, el arca del pacto. Y arriba, la silla del propiciatorio. ¿Qué significa? La silla de la misericordia, el trono de Dios, donde está la presencia de Dios. Y ahí también estaba la ley de Dios. Es algo muy bonito porque el salmista lo dice de una manera increíble. Ay, qué maravilla es la palabra de Dios, porque él dice, el amor y la justicia que se besaron. Ahí en el lugar santísimo está la ley, pero arriba está la silla de la misericordia. O sea, Dios por su misericordia nos hace guardar la ley. Y no es que nosotros guardemos la ley para ser salvos, no. Primero Dios nos rescata, nos libera, aceptamos al Señor Jesús, somos bautizados, y entonces Él quiere tener Él quiere transformarnos. Por eso algunos dicen, hay un canto que a mí me gusta mucho, porque en la letra dice, ¿por qué vivo en oscuridad si tú eres la luz de mi vivir? ¿Por qué no dejo de pecar si tú me has dado santidad? ¿Por qué? ¿Por qué aún después de ser bautizados seguimos pecando? ¿Por qué aún después de ser bautizados seguimos tropezando una y otra vez, y a veces con la misma piedra? ¿Por qué no dejamos de hacerlo? ¿Por qué? Porque algunos de nosotros hemos confundido y hemos dicho, no, el bautismo ya, ahí es la culminación. No, ojo, no es así. El bautismo es el inicio. Y de hecho, si alguien muere y toma su decisión de ser bautizado, pero no es bautizado, antes le encontró la muerte, eso le cuenta. Porque primero, antes de ser bautizado, dice Marcos 16:16, id y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, ¿qué será? ¿Qué viene primero, el bautismo o la fe? El que creyere, número 1, y fuere ¿qué? Bautizado, entonces ¿será qué? Será salvo. Y después remata, dice, mas el que no creyere, ¿qué será? Aunque sea bautizado. Interesante. Porque uno puede ser bautizado y no creer. ¿Correcto?
Pero si uno cree y no llega al bautismo, creyó. Lo primero es creer. Dios nos va señalando el camino, Dios nos va señalando el camino. El cuerno pequeño distorsionó todo eso, pero ese es otro asunto. El Señor nos libera. El Señor nos quiere dar libertad. Y hoy quiero ir concluyendo, porque nosotros podemos decir, somos un país libre y soberano. Vivimos en un país donde se nos ha garantizado la libertad. Y es así, y qué bueno. Aquí hay muchos lugares donde no hay una verdadera libertad. A veces somos esclavos de la delincuencia o somos esclavos de la enfermedad. Pero hay una esclavitud más profunda y que nadie puede conocer. Quiero explicarme de manera muy directa. El Señor Jesús se confrontó muchas veces con personas que conocían mucho de la ley. Muchas veces se confrontó con ellos. Y en una de esas confrontaciones se enojaron con él los escribas y los fariseos, que eran los doctores de la ley. Eran personas que sabían la ley al derecho y al revés. Es más, ellos la interpretaban. Ellos la interpretaban. Y se enojaron con el Señor Jesús porque el Señor les dijo una palabra que les pareció muy fuerte. Les dijo un mensaje que fue muy fuerte. Ustedes son hijos de Abraham, pero ustedes son esclavos. Y ellos se enojaron porque hasta cierto punto sí eran como esclavos, porque le pagaban tributo a Roma. Pero ellos no se sentían esclavos, no se querían sentir esclavos. Y entonces Jesús les dice, la esclavitud de ustedes es la esclavitud del pecado. Y apreciados hermanos, es posible que hoy tengamos libertad de ir a donde nosotros queramos. Esa es la libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad es un acto responsable. La libertad, según nosotros, es poder ir a donde nosotros queremos. Poder movernos de aquí para allá, ir a otro estado de nuestro país en donde somos libres. Para ir a otro país, esa es otra cosa. La libertad está restringida. Yo no puedo pasar así nada más. Tengo que hacer arreglos, tengo que hacer pagos, tengo que comprobar ingresos, tengo que hacer muchas cosas. Allá no soy libre, aquí sí, hasta cierto punto. Pero nosotros podemos creer que somos libres en muchos sentidos. Y verdaderamente en muchos sentidos, sí. Pero hay una dimensión de la libertad que es más profunda y que ahí sí cada uno de nosotros sabe. Y es la dimensión de la esclavitud del pecado. Voy a poner un ejemplo súper rápido. Jesús dijo, a ver, ¿tú crees? Se los dijo a sus interlocutores, que en este caso eran los escribas y los fariseos. Les dice, ¿ustedes creen que son libres? Y que el pecado es, por ejemplo, cometer un acto, ¿no? O sea, si yo me enojo con alguien, es diferente a que si yo lo mato, ¿no? Pero estoy muy enojado. Y el Señor Jesús dijo, no. De hecho, quiero decirte algo. Si tú te enojas contra tu hermano, quizá no se lo dices de frente, pero lo apuñalas por la espalda. Hablas mal, hablas pestes de él. Dijo el Señor Jesús, ya lo has matado, ¿en dónde? En tu corazón. La profundidad de la ley es así, y del pecado, porque la profundidad del pecado también es así. El Señor Jesús dijo, mira, si tú ves a una mujer, si ustedes ven a una mujer, les dijo a ellos que eran hombres, y si ustedes ven a la mujer para codiciarla en tu corazón, no es necesario que cometas el acto de adulterio. Ya has adulterado con ella, ¿en dónde? En tu corazón. Vean cómo la profundidad del pecado
tiene también una correspondencia con la profundidad de la ley y del amor a Dios. Es por eso que nosotros no sabemos lo que nosotros pensamos. O sea, hay personas que estamos aquí o personas que vemos y personas que posiblemente nosotros decimos son un pan de Dios, o sea, son ángeles, o los vemos y llevan la Biblia bajo el brazo y decimos, este santo se va para el cielo, ¿no? Así podemos decir. Pero nosotros no conocemos lo que hay aquí, o lo que hay aquí. No lo sabemos. Quizá esa persona es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Y Dios quiere dar una liberación a esa esclavitud. ¿Y de qué manera lo hace? Permítanme terminar proponiendo que una de las maneras en las cuales Dios te libera del pecado es a través de su santo día, que es el Santo Sábado. Quiero leer para ustedes algo que a mí me pareció maravilloso y que quiero compartir con ustedes. En cuanto al sábado, el sábado es parte de la ley de Dios y la Biblia dice que el sábado está claramente designado por Dios para recrear la experiencia del Edén, hermanos. ¿Cuántos decimos amén? Es decir, el sábado está diseñado para recrear la experiencia del Edén, como si fuera el sábado un momento, el tiempo para el sábado, y el sábado todo es rico, todo es delicioso. No hagamos el sábado una carga. A veces lo hacemos así y nos enojamos. ¿Pero por qué? Porque esa carga de pecado, a veces así también es Satanás. Todos los días trabajando, y llega el sábado, que es el día de adoración, y a veces venimos también con esa carga, y a veces nos desquitamos, nos peleamos con la esposa, regañamos a los hijos, se nos hace tarde, hacemos esto, no preparamos. El día de preparación ya no es el día de preparación, sino nos levantamos tempranito el sábado, hay que planchar, hay que bañarnos, la comida, que no sé qué. Cuando tenemos un día que es un día de preparación para todo eso, en ese día preparo mis zapatos, preparo mi camisa, mi pantalón, le doy las últimas revisadas a la lección, leo la Biblia, me preparo porque el día sábado es un encuentro con el Señor. Pero muchos el sábado están enojados. El sábado se convierte en un día más, como si fuera un día normal, como si fuese un día cualquiera. Después del sábado de estar en la iglesia, nos vamos a comprar o nos vamos a las diversiones mundanales. No es así como se guarda el sábado. El sábado es santo del principio hasta el fin, y Dios quiere derramar su bendición en ese santo día, trayendo gracia, trayendo misericordia, estando juntos como familia, porque a veces no podemos comer juntos, porque los niños se van a la escuela, el papá se va al trabajo, la mamá se va al trabajo, no podemos mirarnos, estamos corriendo de un lado al otro. El sábado es el bendito día de Dios que nosotros podemos comer juntos y disfrutarlo en comunión con nuestra familia carnal y con nuestra familia espiritual. Ese es el sábado, trae bendición. Pero algunos insisten en hacer al sábado como un día más, usar al sábado como algo profano. Y también por eso cayó Babilonia, por utilizar lo que Dios había designado como santo, ahora utilizarlo de manera profana. Quiero mencionar que la Biblia dice que el sábado existirá eternamente y vendrán de mes en mes y de sábado en sábado a adorarme todas las personas, dice la palabra de Dios. Y quiero terminar entonces, hermanos, con una frase que a mí me impactó. Dios dice: pondré mi ley en tu mente. ¿Qué significa esto?
Si la ley de Dios está en nuestras mentes, la conocemos. Si está en nuestros corazones, la amamos. Dios tendrá un pueblo en los últimos días cuyos mandamientos estén escritos en sus corazones y su mente. Lo aman lo suficiente como para obedecerlo. Y el punto de toque final es la obediencia, pero la obediencia por amor. Hay muchas personas que obedecen a Dios, pero no lo aman, porque sí se puede obedecer sin amar, sí se puede. Podemos obedecer aún sin amar. Hay muchos hijos que obedecen a sus padres, pero no los aman. ¿Por qué los obedecen? Quizá porque les dan buenos regalos, buenas dádivas, pero no los aman. Pero Dios no es así. Todo lo que Dios nos ha mandado a hacer es porque nos ama, es por nuestro bien. Entonces, quiero terminar con este párrafo que me parece muy importante. Lo retomo. Dios tendrá un pueblo en los últimos días cuyos mandamientos estén escritos en sus corazones y mentes. Lo aman lo suficiente como para obedecerlo. Mediante la gracia de Dios son puestos en libertad para obedecer. Son liberados de las garras del maligno mediante el poder de Cristo. Son liberados de la esclavitud. En Jesús son libres. Vivir de una manera piadosa y obediente. Así que, hermanos, lo que dice Apocalipsis 14:12 dice: en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Apreciados hermanos, yo quiero terminar haciendo un llamado, porque cuando Dios nos dice: no matarás, no hagas esto, obedece a tus padres, no cometas esto, no nos lo dice para arruinarnos la vida. No, nos los dice porque Él nos ama. Y Él quiere tener una experiencia profunda contigo. En esta noche yo quisiera preguntar si hay alguien que le gustaría obedecer a Dios, pero no lo hemos conseguido. No se preocupe, quizá somos muchos los que no lo hemos conseguido, porque Dios está trabajando en nuestra vida. Este llamado lo quiero hacer porque cuando el pueblo de Israel, Dios le iba a entregar los mandamientos para entrar en una relación profunda de amor y de obediencia. Justo en ese momento, el pueblo ya había acariciado en su mente y en su corazón pensamientos: Dios nos ha abandonado, nuestro líder nos ha abandonado. Vamos a decirle a Aarón que nos haga un becerro de oro. Vamos a hacerlo y vamos a inclinarnos. Dios nos ha abandonado. Yo quiero decirles, hermanos, que Dios no nos ha abandonado. Dios está con nosotros. Dios quiere liberarnos. Y si habrá alguien en esta noche que le gustaría decirle al Señor: Señor, cambia mi corazón. Señor, libérame del pecado. Soy esclavo del pecado. Un pecado que nadie más conoce. Porque ante los ojos humanos soy una persona que está completamente limpia, aparentemente limpia. Pero en el fondo, yo sé que necesito a mi Salvador, de la sangre de Jesús. Si hay alguien que en esta noche le gustaría decirle al Señor: Señor, yo quiero entrar en esa relación de amor contigo. Yo te amo. Yo acepto al Señor Jesús como mi Salvador. La mayoría de aquí ya se han bautizado, pero si hay alguien que quiere ser bautizado, en esta semana, en este sábado, lo puede hacer, entregar su vida al Señor Jesús. Pero si acaso ha pensado que el bautismo es el fin, déjeme decirle que no, es un camino. Dios aún quiere poner su ley en tu corazón, y hay algunos que no nos dejamos. Pero la invitación en esta noche es para que nosotros podamos clamar a Dios y decirle: Señor, pon tu espíritu en mi alma, pon tu espíritu en mi vida y ayúdame a guardar tu ley. Que tu día sábado sea un día en que yo me deleite
para poder guardar tu ley. Si hay alguien que quiere decir al Señor estas palabras, yo voy a orar. Y mientras está la oración, quien quiera entregar su vida al Señor Jesús de esta manera, aunque ya sea bautizado, póngase de pie. Póngase de pie y nosotros vamos a pedirle al Señor que haga esa obra de transformación. Querido Padre, alabado sea tu santo nombre. Señor, cabe la posibilidad de que aún conociéndote y aún siendo bautizados, cabe la posibilidad que alguno de los que estamos aquí seamos esclavos del pecado, de una manera que nadie sabe, de una manera que nadie conoce, sino solamente tú y quien está viviendo de esa manera. Pero hoy confiamos que el mismo poder que tú manifestaste en Egipto para liberar a tu pueblo es el mismo poder que está hoy a nuestro alcance para liberarnos de la esclavitud del pecado. Que podamos confiar en Cristo, porque Cristo es suficiente. Él puede transformar nuestra vida y nuestro corazón, darnos una nueva perspectiva, darnos una nueva vida y limpiarnos de toda maldad. Si hay alguien aquí que necesita ser limpiado, te rogamos que tú obres un milagro en nuestra vida, para que podamos obedecerte, no por miedo ni por compromiso, sino que podamos obedecerte por amor y porque tú nos has transformado. Te lo pedimos con humildad, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.